¿Lo conoces, cierto? Zoom, esa aplicación muy usada últimamente, debido a la situación que yo, y todos ustedes estamos pasando, la cual permite comunicarte con tus familiares, que es lo mejor, o para videoconferencias escolares, que es lo peor. Pero ¿qué pasa si te dijera que existe un lado oscuro de esta app? En efecto, me refiero a una persona la cual, espero no tengas la maldita suerte de toparte con él, ya que si lo llegas a hacer, te recomiendo que te salgas lo más rápido posible de esa reunión. Me encontraba en la primera videoconferencia del día con mi maestro de historia, el cual no me gustaba escuchar mucho sus clases, debido a que siempre nos solía gritar sin razón, y decirnos que éramos el peor curso. También, estaba con molestia de escuchar su mal audio, y no pensaba ni encender la cámara solo para que me viera mal. Todo iba normal, pero de un rato para otro, alguien se había infiltrado en nuestra clase, pero lo más extraño, era que no llevaba ningún nombre, algo casi imposible debido a que para ingresar a Zoom, debes tener un nombre de forma obligatoria. Obviamente todos mis compañeros y yo, pensábamos que era alguna especie de broma de algún chico de nuestro colegio. El profesor se había dado cuenta de ese usuario, e intentó que respondiera, hablándole de una forma seria, pero él, no respondió y se había quedado con nosotros. Intentamos que dijera quién era por chat interno, pero nunca respondió. A mí sinceramente no me interesaba en lo absoluto, solo quería que el profesor terminara su clase, ya que como había dicho antes, él era alguien un poco gruñón, y encima, él me ponía malas notas sin razón alguna, ya que siempre presentaba lo que decía, pero ni así, era capaz. Segunda videoconferencia del día, ahora teníamos clases con mi profesor de inglés, el cual era alguien sumamente divertido. Cuando todos ingresamos, había nuevamente alguien de más, era ese mismo usuario, a diferencia de que esta vez tenía un nombre, si es que así se puede decir, ya que su nombre consistía en 3 puntos. Pensé que era uno de mis compañeros intentando hacer bromas a todos los profesores que nos tocara el día de hoy. Incluso llegué a preguntar por nuestro grupo de Messenger si alguien trataba de hacerse el gracioso entrando a las clases con otra cuenta, pero todos afirmaban que no, intentaban sabotear las clases, en especial la de inglés, debido a que nuestro profesor era alguien muy agradable. Mi profesor de inglés había preguntado quién era el que estaba detrás de ese usuario, pero nuevamente solo se quedó callado, ni siquiera encendía su cámara. Mi profesor había intentado sacarlo de la clase, pero no funcionaba, ya que entraba sin necesidad de ser admitido, pero a la final no tuvo tanta relevancia ya que él no hacía nada. Tercera videoconferencia, esta vez teníamos clases de matemáticas. Nuevamente cuando entramos aquel usuario ya estaba allí, y esta vez, estaba de primero en la lista. Ni siquiera la profesora, que es la encargada de la reunión, estaba en ese puesto, pero como mis compañeros y yo ya estábamos acostumbrados de aquel usuario, solo lo ignoramos. A los 15 minutos de la clase, nuestra profesora había hecho una pregunta, la cual podía ser respondida por cualquiera de nosotros, pero en vez de que mis compañeros o yo hubiésemos respondido, aquel usuario había encendido su micrófono. Todos nosotros esperábamos que sea una simple broma, pero no, lo único que se escuchaba, era una pequeña niña gritando, como si la estuvieran torturando. Sin más remedio, mi profesora de matemáticas terminó bruscamente la reunión. Cuarta y última videoconferencia del día, teníamos clases de química, pero yo no pensaba entrar, ya que aquellos gritos que provenían de ese usuario, parecían ser surrealistas, como si hubiese torturado a esa niña en vivo, pero a la final me armé de valor y terminé entrando como mis otros compañeros. De una forma muy extraña, el usuario todavía no se conectaba, lo cual me hacía sentir algo aliviado, pero a los 5 minutos de clase, se unió sin problema alguno. Todo iba normal, pero detrás de nuestro profesor, su puerta se había cerrado demasiado fuerte. Mi profesor, muy asustado, fue a revisar, mientras que nosotros, suponíamos que debía ser algún familiar del jugándole una broma, pero cuando regresó nos contó que estaba viviendo solo desde hace meses. Los escalofríos se habían apoderado de mí. No sabía si seguir ahí o largarme fingiendo que no tenía señal. De pronto, aquel usuario había encendido su cámara, lo único que se podía ver era una mano sosteniendo un cuchillo, pero lo más desagradable, fue cuando comenzó a apretarlo tan fuerte, que le empezó a chorrear sangre. Mi profesor, al ver eso, terminó abruptamente la reunión. Todos mis compañeros empezaron a escribir sobre el tema, pero yo solo los terminé ignorando debido a que en el fondo, sabía que no debía meterme en ese problema.
Al día siguiente, todos los profesores de las 3 primeras horas, estuvieron nerviosos ya que al parecer, no tenían idea de lo que ese usuario podía hacer, eran otros profesores, a excepción de uno, el de la cuarta clase era nuevamente el de química, la clase empezó normalmente, el usuario estaba con nosotros pero no hacía nada perturbador desde la primera clase, así que habíamos suponido que tal vez solo era algún bromista, eso pensábamos hasta que encendió su cámara, solo se podía observar a alguien con un pasamontañas, escondido debajo de una cama, el profesor no quiso terminar la reunión para ver qué iba a hacer ese maldito, de pronto salió debajo de la cama y comenzó a caminar en cuclillas para no hacer ruido, nosotros no entendíamos qué estaba tratando de hacer, hasta que detrás de nuestro profesor, la puerta se había abierto y en la cámara de este usuario, había abierto una puerta, todos nosotros estábamos en shock, lo único que podíamos hacer era ver, nuestro profesor se había acercado a la puerta, y de un solo cuchillazo, cayó al suelo mientras este se desangraba, ya que se lo había clavado en la frente, todos nosotros comenzamos a llorar de ver semejante atrocidad, el usuario encendió su micrófono y lo último que dijo fue, hice lo que tenía que hacer, luego huyó por la ventana y acabó la videoconferencia de golpe. Ninguno de nosotros tenemos idea de quién haya sido aquel hombre, ni por qué nos eligió exactamente a nosotros, desgraciadamente todos nuestros profesores renunciaron, ya que al parecer, tenían miedo de que aquel hombre, también los terminaran asesinando, la única información que se sabe de él, es una tarjeta que la policía había encontrado, la cual dice lo siguiente, puedo aparecer en cualquier momento, no se sabe cuándo voy a atacar, ni a dónde me van a encontrar pero eso sí, huyan mientras puedan, mis padres tienen pensado cambiarme de colegio, pero a la final no tiene sentido hacerlo, debido a que tú y yo tenemos el mismo riesgo de morir en manos de ese asesino.